Retomamos la comunicación con el doctor, el médico Jaime Urrego, especialista en salud pública. Vamos a hacer el sonido telefónico. Jaime, muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo. ¿Y cuál es la situación en este momento de Colombia ante este nuevo pico de COVID-19? Adelante. Holman, muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, efectivamente, como se había previsto, estamos viviendo un segundo, llamémoslo, ascenso vertiginoso, digamos, de la curva de contagio, que inclusive ya superó el pico más alto que tuvimos a mitad de año, tanto a nivel nacional como en algunas regiones. Bogotá incluido, va subiendo de manera muy acelerada. Antes de ayer tuvimos más de 4.000 casos. En el peor momento tuvimos cerca de 5.000 y pico, pero la tendencia es de ascenso. Las medidas que se están implementando en este momento en la ciudad de Bogotá por la alcaldesa Claudia López, ¿qué opinión le merecen, doctor Urrego? Pues en nuestra opinión son medidas tardías, porque esto se veía venir epidemiológicamente. Prácticamente todas las voces reconocidas y autorizadas habían anunciado que al momento en el cual se relajó, digamos, se abrió toda la actividad económica y se relajaron buena parte de las medidas, pues inevitablemente, como ha sucedido en todo el mundo, se iban a desatar aceleradamente nuevos contagios. Entonces las medidas del pico y cédula que se toman a partir del día de ayer resultan tardías. ¿Por qué resultan tardías? Porque no es lo mismo aplicarlas cuando el número de casos es menor a cuando ya, digamos, el comportamiento es alto y acelerado. En vista, además, de que aunque se ha hecho el anuncio de que la vacuna llegaría a finales de enero y febrero, lo que no se ha dicho, parte de la realidad, es que toda la infraestructura para que esa vacunación pueda iniciar y ser eficaz y hacerse rápidamente, no está lista, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Eso hace que esté arriesgándose la situación, digamos, de vida y salud de los bogotanos y de los colombianos de manera muy peligrosa, a nombre de salvarla o de mantener la economía de unos pocos durante estos meses, diciembre, enero, febrero. Que son de alta movilidad turística, de alta movilidad del interior hacia las costas y otras regiones, etcétera. Jaime, ¿la posibilidad de un colapso por falta de UCIs en la ciudad de Bogotá es inminente? Es muy probable, digamos que no se puede descartar. En este momento pues ya la ocupación volvió a superar, está por encima del 60%, y con esta velocidad, digamos, de contagio y de relajación de medidas, es muy probable que se pueda presentar una ocupación, ya una sobresaturación de los servicios de cuidado intensivo para pacientes con COVID-19, como ya viene sucediendo en algunas regiones del país, en donde tardíamente también se toman las medidas como toque de queda. Eso casi que se convierte en medidas para lavarse las manos, que es lo que uno tiene que hacer desde el comienzo y no al final. La pandemia, el virus está ahí, el virus no se ha ido, eso se sabía, y la decisión por una economía que ni siquiera es una economía equitativa, es una economía para satisfacer unas dinámicas de los grupos privilegiados, fue lo que se priorizó. Ahora dan un anuncio que tiene un carácter, en mi opinión, más político que realmente con fundamento técnico y operativo, que es el de la vacunación, para generar una expectativa. Ojalá nos equivocáramos, ojalá empezara la vacunación a finales de enero, comienzos de febrero, pero todo indica, contra nuestro parecer y contra nuestro gusto, que eso no va a ser posible mientras no se el soporte logístico, sobre todo lo que implican las temperaturas, la cadena de frío, digamos, para mantener el biológico y poder llevar adelante la vacunación.
Doctor Urrego, ¿cuáles son las medidas que tendría que estar tomando el país y la ciudad de Bogotá, especialmente que es la ciudad donde en ese momento corren el mayor número de contagios? Mire, esto lo hemos planteado desde marzo, porque eso no se puede atender contra picos y de manera improvisada y de urgencia cuando ya la situación nuevamente está precipitada. Si ahorita hay 4.000 casos diarios en Bogotá, no es que con la medida que se tome hoy, entonces al otro día se resuelve. El impacto de una medida de estas toma por lo menos 2 semanas para que tenga un efecto. Y mientras tanto, entonces pues ya se tienen, digamos, todos los efectos lamentables. Pero las medidas siguen siendo siempre las mismas. Una, que no cumplió ni Bogotá ni el país, que fue dignificar, proteger de manera integral, sostenible, no con migajas al personal de salud. Eso no ha sucedido. No ha mejorado la situación laboral, ni de cuidado, ni de protección. Hay más equipos de protección personal, es cierto, pero digamos de eso no solamente depende proteger a nuestros personas. Número uno. Número dos, las medidas de protección social a la población tienen que ser una decisión política de fondo. Y nos han metido gato por liebre, que el plan Marshall, que el endeudamiento, pero todavía no hay medidas contundentes para generar lo que se ha denominado en el mundo una renta básica universal que permita, por un lado, mejorar la capacidad adquisitiva, es decir, la capacidad de consumo de la población, pero que sea un aliciente para poder mantenerse en las casas y poder mantener las medidas de distanciamiento y de protección, incluido obviamente los subsidios de nómina y el apoyo a toda la pequeña microempresa, no a los grandes conglomerados que se quedan con todos los recursos. La número 3 era entregar de nuevo el sistema de salud a un sistema público universal, y lo que hizo el gobierno fue dedicarse a entregar y a profundizar la entrega del sistema de salud a intereses privados. Incluso intentó pasar una reforma de ley, el proyecto 010, que gracias a la presión de la sociedad civil, del sector de la salud, de todos los sectores sociales, logramos que se hundiera, por lo menos que se aplazara hasta el otro año, en lo cual pretendían profundizar, terminar de privatizar el sistema de salud. Esa es la tercera medida, Holman, que es fundamental. La salud no puede estar en manos del mercado. El mercado puede venir y contribuir, los privados juegan un papel impresionante y muy importante, pero el sistema de salud, y lo ha demostrado la pandemia en el mundo, debe ser público, universal. Que haya prestadores privados es perfecto, pero no que los privados sean los que manejen y gobiernen la salud en un país, y sobre todo que gobiernen los recursos que son del bolsillo de los colombianos. Digamos que ese es el tercer gran campo en el cual debe trabajarse. Y los anuncios de reactivación económica, etcétera, tienen que estar subordinados y llevados en el marco de las 3 anteriores, de las 3 medidas anteriores. Esas medidas no se tomaron. Han improvisado, han puesto pañitos de agua, vendrán un número de muertos, y como los medios se han dedicado finalmente a funcionalizar y a normalizar la muerte, pues nosotros pues ya llegamos a los 50.000 muertes, porque no son 40.000 como aparece en los registros del ministerio, sino que hay un exceso de mortalidad que es cerca del 25%, lo que nos permite asegurar con toda, digamos, certeza que Colombia ha sobrepasado las 50.000 muertes y Bogotá ha sobrepasado las 10.000 muertes solamente por COVID, siendo algo que podría ser, como lo han demostrado decenas de países en el mundo, ser manejado y controlado. Mucha atención, le voy a pedir al equipo de redes sociales esta afirmación que acaba de hacer el doctor Jaime Urrego, es supremamente grave, yo la comparto. La normalización de la muerte por parte de una política de invisibilización de lo que realmente está pasando. Según el doctor Jaime Urrego, el número de muertes es mayor. Hablemos de eso, de esa normalización de la muerte, doctor Urrego. Tiene que ver con que nos montaron un estándar, y que ustedes lo ven en todas las tablas, y es que comparan a Colombia con los que peor están, es decir, con Estados Unidos, con Brasil, y entonces como no se los sobrepasan,
¿cierto? Como no es superior que eso, entonces todavía estamos bien. Y resulta que a nosotros nos enseñaron siempre que uno se tenía que comparar era con los mejores, no con los peores. Entonces, en la mente de la gente, en el mensaje mediático está es que todavía no somos el peor de los peores, sino, y han evitado mostrar que realmente somos los peores frente a cientos de países que lo han hecho mejor, que es posible hacerlo mejor, con salud pública, con renta básica, con personal de salud protegido y con un sistema público universal y gratuito de salud. Pero algo más, Goldman, muy grave, lo ha mostrado el DANE, lo ha mostrado diversos estudios, las muertes se concentran en los estratos 1, 2 y 3. 90%, 90 de cada 100 muertos han estado en los sectores con mayor vulneración de derechos. Y eso es parte de la normalización, porque si las muertes estuvieran en otros lados, probablemente otras fueran las medidas. Desafortunadamente, eso se normaliza, es decir, quien ha estado siempre empobrecido, excluido de esta sociedad, de la democracia, de los derechos políticos, entonces cuando llega una pandemia nuevamente se pasa cuenta de cobro, se ratifica esta situación de exclusión y por lo tanto se normaliza porque se distribuye a lo largo de los territorios donde es mayor la pobreza. Los municipios que han empezado a contribuir más a la muerte en los últimos 3 meses, pues ya son municipios pequeños, municipios que no resuenan, municipios que no generan para el gran poder económico mayor importancia, y eso se normaliza. Entonces eso hace que se vuelva tolerable para un país decir que lo ha hecho muy bien porque no lleva sino 50.000 muertos. Si usted compara la población de los Estados Unidos con el tamaño poblacional de Colombia, podemos decir que estamos en las mismas que lo que están de lo que se está en los Estados Unidos. Este es un país de 50 millones, Estados Unidos es de 350 millones y allá superan los 200.000 muertes. Entonces, si usted hace la comparación, al final estamos igual o peor inclusive que en países como los Estados Unidos. Entonces, es una situación que nos lleva a preguntarnos qué vamos a hacer en el 2021 y definitivamente la apuesta desde la movilización social, la voz de la academia, de todos los sectores democráticos debe ser que nos tomemos esto por fin en serio, porque lo que viene sobre todo en el primer trimestre en términos de mortalidad va a ser desafortunadamente muy grave, Jorge, y es el momento de volver a retomar como si esto fuera de largo plazo. La pandemia no se va a ir ni con la vacuna en pocos meses. Estamos por lo menos a un año de tener una situación muy grave para toda la población colombiana. Inclusive hoy todavía estamos a tiempo de exigir renta básica universal, sistema público de salud universal y gratuito, protección y dignificación del trabajo de salud de 800.000 trabajadoras y trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogas, etcétera, que están en el territorio, en la primera y la segunda línea, pero que ya casi no aguantan más sin sueldos, sin que se le paguen los sueldos, sin que haya garantías realmente de vinculación al sector y sin medida permanente de protección. Bueno, Jaime, doctor Urrego, ha sido muy clara su explicación. Para terminar y muy rápidamente, porque ya se nos agota el tiempo, doctor Urrego, ¿cómo la historia, cómo escribirá el manejo de la pandemia en Colombia y en Bogotá, según lo que usted me acaba de decir, que es totalmente terrible, y el negacionismo a la gravedad de esta crisis es terrible, pero la historia, según usted, ¿cómo hablará de este pasaje de la historia de Colombia, del gobierno Duque, del gobierno de Claudia López, abordando el tema de la pandemia? Pues tú sabes que la historia, desafortunadamente, la historia oficial la escriben los vencedores. Yo lo que espero es que esta vez este sea un punto de partida. Realmente esto tiene que remover las bases de la sociedad y tenemos que enfrentar realmente un movimiento de transformación pacífica y democrática en Colombia. Ya lo están viviendo otros países de la región. Esto no puede ser ya más claro y más evidente. Lo que está sucediendo con esta pandemia
y con el mayor empobrecimiento de la mayoría de la población no es la mala suerte ni el azar. Es la consecuencia de una decisión de un régimen político que optó por la destrucción del territorio y del planeta, que no respeta la vida, que mientras que mata la pandemia también mata líderes sociales, y que por lo tanto están combinadas todas las razones para que de manera consciente, organizada, la sociedad nos movilicemos democráticamente por una transformación profunda, porque de lo contrario, lo que nos espera, tanto por el COVID como por todas las demás razones económicas, políticas, etcétera, es una situación muy crítica para el año 2021. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime Urrego. Lo despido en este momento de la tarde y ya seguiremos pendientes de esta situación, Jaime. Bueno, Holman, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y estamos pues pendientes, monitoreando y de todas maneras trabajando porque la salud no sea ni una migaja. La vacuna no es un regalo, sino que es un derecho. Tenemos un derecho que está declarado por la Constitución y por la ley estatutaria. Es un derecho fundamental que no debe discriminar a nadie por ninguna razón, ni poder económico, ni color de piel, ni género, ni edad, ni región. Gracias, Golpe. Bueno, gracias, Jaime. Ahí lo escucharon ustedes, el doctor médico Jaime Urrego, especialista en salud pública, también fue subsecretario de Salud de la Bogotá Humana bajo la alcaldía de Gustavo Petro. Muy grave el análisis que hace Jaime Urrego y grave por lo ajustado a la realidad que está viviendo Colombia. En Colombia no nos están contando toda la verdad, según el doctor Jaime Urrego. Nos están comparando con los peores, pero no nos comparan en el manejo de la pandemia con los países que mejor han sobrellevado y manejado la pandemia. Podemos estar en estándares de muertos igual que en Estados Unidos, teniendo en cuenta la diferencia de millones y millones de habitantes que hay entre Estados Unidos y Colombia. Esto es supremamente grave. Y como lo había advertido y lo había dicho, y una vez más se le burlaron al senador Gustavo Petro, a quien más ha afectado en un 90% son a los sectores populares, a los estratos 1, 2 y 3. A los más pobres de la sociedad colombiana es en donde se ha ensañado el virus, pero también se ensaña el virus en los más pobres por unas malas políticas gubernamentales y distritales. Se está expulsando, se está llevando a los más pobres al matadero con el COVID-19. ¿Por qué? Porque si usted no aplica de verdad una renta básica, una renta para que los más pobres, los sectores populares, puedan vivir y quedarse en casa y no exponerse al Transmilenio, a estar arriesgando su vida para comer, pues van a ser los más afectados. Sumamente graves las declaraciones en el mediodía de hoy del doctor Jaime Urrego, cuando Colombia es el tercer país con el mayor número de contagios. Me despido en este momento de la tarde, soy Holman Morris. Les deseo buenas tardes. Gracias.